Hola a todos, bienvenidos al cuarto video tutorial de práctica de la unidad número 3, continuidad de funciones de Rn en Rm. En esta oportunidad realizaremos 3 ejercicios 3.8, 1b, 2a y 2c. El primero de los ejercicios que trabajaremos corresponde a la continuidad de un campo escalar en un punto. Está definido de la manera como está expresada acá en el ejercicio. La ley para todos los xy distintos del 0, 0 y vale ese campo escalar vale 0 para xy igual a 0. Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar la continuidad. Primero buscaremos el valor del campo escalar en el punto. Como vimos, en el punto x y 0, 0, el valor del campo escalar es igual a 0. Luego analizaremos el límite del campo escalar en el punto. Entonces ahí trabajaremos con la ley definida para todos los xy distintos del 0, 0. Si empezamos a analizar ese límite del campo escalar, vemos que si hacemos por simple reemplazo, obtenemos una indeterminación. Entonces sabemos que teníamos que, a partir de analizar que nos daba una indeterminación y de analizar que por álgebra de límite o por algún límite especial o un límite de funciones continuas, límite de funciones acotadas no lo podía calcular, teníamos que recurrir a los límites iterados. Si calculo ambos límites iterados, observo que los dos límites iterados me dan el mismo valor 0. Como sabemos que calcular los límites iterados es calcular el límite solamente en dos direcciones, acercándome al punto 0, 0, todavía no puedo asegurar absolutamente nada del valor del límite. Entonces tengo que recurrir a calcular los límites iterados. En este caso, como el punto es el 0, 0, voy a tomar el haz de rectas igual a m por x. Entonces, calculando los límites radiales, obtenemos también el valor 0. Estamos en la misma situación, todavía no podemos asegurar nada sobre el valor del límite doble porque solamente estamos acercándonos al punto sobre algunas direcciones. Entonces tendríamos que pensar a lo mejor alguna curva que pase por dicho punto y que le calculemos el límite de ese campo escalar acercándome sobre esa dirección que me da esa curva y ver si obtengo algún valor diferente. Yo en este caso, considerando la curva x igual a y cuadrado y calculando el límite, haciendo que la y tiende a 0 y la x tiende a y cuadrado, obtengo que el límite sobre esa curva me da 3 medios. Al obtener un valor finito diferente al 0 que había obtenido en los casos anteriores, puedo definir por el teorema de unicidad del límite que no existe el límite doble. Al no existir el límite doble, más allá que existe el valor del campo escalar en el punto, puedo afirmar que el campo escalar no es continuo en dicho punto. El segundo ejercicio que vamos a trabajar es continuidad de una función vectorial a variable real en un punto. Está definido por la ley que muestra la figura para todos los reales distintos de t igual a 1 y el valor de esa función vectorial para t igual a 1 es el vector 2, 1, menos 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el valor de la función vectorial de variable real en el punto. Por definición, vale 2, 1, menos 2. Luego calcularemos el valor del límite de esa función vectorial de variable real. Recordando que para calcular el límite de una función vectorial calculábamos el límite de cada una de las componentes que la forman. El límite de la primer componente, si yo quisiera calcularlo por simple reemplazo,
obtendría una indeterminación, porque t tiende a 1. Si reemplazo 1 en el numerador, me queda 0 y en el denominador también. Entonces recurro a aplicar alguna cuestión algebraica. En este caso, el t cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrado, lo puedo factorizar y expresar como t menos 1 por t más 1. El factor t menos 1 se me simplifica con el denominador, por lo tanto me queda solamente el límite cuando t tiende a 1 de t más 1 que me da 2. De manera muy sencilla puedo calcular el límite de la segunda componente por simple y también el límite de la tercera componente por simple reemplazo. Entonces vemos que el límite de esa función vectorial cuando t tiende a 1 nos da 2, 1, menos 2. Recordamos que el límite de una función vectorial nos da un vector. Ese valor que nos da coincide con el valor de la función vectorial en t igual a 1, que habíamos calculado en un principio. Por lo tanto, podemos concluir que esa función vectorial a variable real es continua para t igual a 1 porque se cumple que el límite de dicha función vectorial coincide con el valor de la función vectorial en el punto. El tercer ejercicio que vamos a analizar se refiere a la continuidad de un campo vectorial en un punto, que está definido para todos R2 con X distinto de Y y para el punto 0, 0. Lo primero que calculamos es el valor del campo vectorial en ese punto 0, 0. Vemos por definición del campo vectorial que para R vectorial 0, 0 me da como valor de ese campo vectorial el vector 0, 1, 0. Luego vamos a obtener el límite de ese campo vectorial. A igual que como hicimos en el ejercicio anterior, para calcular el límite de un campo vectorial, calculamos el límite de cada una de las componentes de ese campo vectorial, recordando que cada una de esas componentes viene a ser un campo escalar. El límite de la primer componente es muy simple, por simple reemplazo, la X y la Y por el 0, 0 y me queda 0. El límite de la segunda componente también lo puedo hacer por reemplazo y me queda 1. Si calculo el límite de la tercer componente, acá ya me queda por simple reemplazo una indeterminación en el 1 sobre X menos Y. Entonces aplico una propiedad de límites que trabajaron ustedes en análisis 1 y entonces voy a aplicar límite al exponente de esa expresión, de ese campo escalar. Entonces voy a ir analizando cómo poder calcular ese límite de ese exponente. Sabemos que si lo hacemos por simple reemplazo vamos a obtener una indeterminación, la cual no se puede salvar por alguna propiedad o álgebra de límites. Entonces recurrimos a los límites iterados, que no existen ninguno de los dos, calculamos los límites radiales, que tampoco vemos que existen. Podemos llegar a, para no a lo mejor estudiar y no complicarnos tanto, podemos estudiar, interpretar geométricamente esa función f de x y que era e a la 1 sobre x menos y, que estábamos estudiando su límite. Entonces estábamos estudiando su límite, estaba definida esa ley, estaba definida para todos los x distintos de y. Entonces esos x distintos de y es esta recta que
se observa acá y vemos que si representamos este campo escalar, vemos que presenta una discontinuidad acercándose a esa recta. Tiende a menos infinito por un lado y a más infinito por el otro, lo cual me está determinando eso, que es el límite de esa tercer componente no existe. Conclusión: al no existir el límite de una de las componentes de ese campo vectorial, el límite del campo vectorial no va a existir. Al no existir el límite del campo vectorial, podemos llegar a definir que el campo vectorial, no es continuo en el punto en que se está estudiando. Por último, te propongo que realices algunas actividades de la página 30 del cuadernillo, donde sigas analizando la continuidad, ya sea de campos vectoriales, campos escalares o funciones vectoriales. En el próximo video comenzaremos a trabajar con la derivada de funciones de Rn en Rm.